Este año tuve un experimento fallido. Me puse una meta gigante, hice un plan, le di todo de mí a este plan por 6 meses y el resultado fue decepcionante. No logré lo que quería en el tiempo que quería, pero además de eso también terminé un poco peor de lo que comencé. Obviamente fue triste, decepcionante, me pegó súper duro al ego, pero aunque los resultados del experimento que hice no fueron los que yo quería ni los que yo esperaba, los resultados son resultados y se pueden analizar y se pueden usar a nuestro favor. En este episodio te voy a contar todo sobre este experimento fallido de mi 2025 y los 5 principios que utilicé para encontrar la raíz del problema y también el paso a paso que utilicé para convertir esa decepción en más claridad, dirección y movimiento para el futuro. Porque tú y yo estamos aquí porque tenemos sueños gigantes, porque queremos construir algo extraordinario, porque no queremos conformarnos con lo que nos dijeron que es suficiente o lo que deberíamos querer. Y para construir algo extraordinario en nuestras vidas, el requisito es estar dispuestas a salir de nuestra zona de confort, a probar cosas nuevas, a apostarle y tomar riesgos, sabiendo que muchos de esos experimentos no van a funcionar. Y que muchos de esos resultados no los vamos a lograr ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y algo que he aprendido en los negocios es que una gran parte de nuestro futuro se define por lo que hacemos cuando las cosas no salen como queríamos. Lo que hacemos y lo que nos decimos cuando nos queremos rendir, lo que hacemos y lo que nos decimos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cada decepción se puede convertir en sabiduría y en claridad solo si aprendemos cómo analizar estas acciones, estas temporadas y estos experimentos y aprendemos a utilizar esa data para mejorar la calidad de nuestros proyectos, porque cada experimento que hacemos, más allá de sus resultados, puede ser utilizado a nuestro favor para poder armar el siguiente experimento de una manera más precisa y más informada. Y poco a poco vamos incrementando las probabilidades de que esos experimentos den los resultados que estamos buscando. Y una de las estrategias más potentes que yo he adoptado en estos últimos años para todo en mi vida y también para los negocios es llamar a todas mis metas experimentos y ver a todos mis sueños como proyectos. No como visiones, no como anhelos, no como fantasías, sino como proyectos, porque los proyectos se construyen, los proyectos se refinan, los proyectos se sacan adelante un ladrillo a la vez. Y para lograr ciertos resultados que queremos, vamos a requerir de estos experimentos. Y ver a mis metas de esta manera y usar este vocabulario me ha ayudado a quitar esta presión de que debería lograr todo a la primera y que me debería salir todo inmediatamente. Y más bien ha activado esta capacidad de ver a mi vida con más curiosidad y de también mantenerme con los pies sobre la tierra para no caer en un péndulo súper extremo de ponerme sueños gigantes y después irme al otro extremo cuando algo no funciona. Porque vivir en este péndulo de extremos se termina volviendo un tipo de autosabotaje y un tipo de estancamiento, mientras que seguir construyendo un pasito a la vez, refinando, levantando información, nos permite ver a nuestra vida como este proyecto a largo plazo que siempre estamos construyendo, porque mientras estemos aprendiendo y aplicando lo que vamos aprendiendo, siempre nos estamos manteniendo en un avance, un pasito a la vez, pero para adelante. Y cuando tú y yo tenemos una meta y decimos, ok, esto es lo que voy a hacer para lograrlo, quiero coronar esa cima y este es el camino que creo que me va a llevar a esa cima, esta es la ruta que me parece la más corta o la más eficiente o la más realista y yo creo que me va a tomar X cantidad de tiempo, yo creo que para tal fecha yo ya voy a lograr llegar a esa cima o empezar a ver resultados. Pero en realidad, este plan, esta visión, estas suposiciones que estamos haciendo es más como presentar una hipótesis. Es más como decir, creo que para llegar hacia esa cima, debería tomar este rumbo. Entre estas opciones que tengo disponibles, creo que esta es la mejor. Creo que esto es lo que voy a tener que hacer. Pero, a ver, una hipótesis es solo una suposición. Es una propuesta abierta que dice, creo que el plan debería ser esto porque creo que esto es lo correcto y creo que entre las opciones que tengo, esta me gusta más. Pero hasta que no lo hacemos, no sabemos nada. Hasta que no lo probamos por meses y meses, no podemos saber en realidad qué es lo que está en el camino. Ni sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ni sabemos cómo nos vamos a sentir.
Una hipótesis, si lo pensamos en el método científico, se utiliza para encontrar la verdad y se utiliza para hacer pruebas controladas y para ir viendo si es que estábamos en lo correcto o si no estábamos en lo correcto. Un científico, a mí me encanta este arquetipo de científica investigadora, que es proponer un montón de hipótesis, hacer un montón de experimentos hasta que vamos informándonos y descubriendo esta verdad. Pero si piensas en un científico, no te imaginas a uno de ellos en el laboratorio, empezando su carrera profesional, empezando con esta una hipótesis y diciendo, más le vale a esta hipótesis que funcione y más me vale tener la razón a la primera. Más bien, un científico empieza con una hipótesis sabiendo y esperando que lo más probable, el 99% de las probabilidades, es que esa hipótesis está mal, porque no tiene data todavía no lo prueba, todavía no sabe. Y desde esa perspectiva, la única manera de encontrar lo que realmente va a funcionar es a través de mejores experimentos y tiempo en el laboratorio. Es enamorarnos no solo de los resultados, sino del tiempo en el laboratorio. Y desde que empecé a utilizar este vocabulario y esta perspectiva, oh sorpresa, me he movido mucho más rápido, porque ya no empiezo mis proyectos ni mis experimentos asumiendo que tengo la razón. Ya no empiezo estos sueños con esta expectativa de que mis planes son correctos a la primera, sino más bien analizo mis metas sabiendo que no sé casi nada, pero que lo quiero descubrir. Y esa curiosidad y ese deseo de descubrirlo me ha ayudado a mantenerme mucho más constante a lo largo del tiempo y poder superar esos momentos difíciles, esos retos y también esos momentos decepcionantes con más madurez, con un poco más de perspectiva y también con más eficiencia para que esa pesadez no se vuelva un estancamiento, sino más bien se vuelva como, ok, ¿qué tengo que aprender de aquí? Nos seguimos moviendo. Usar este vocabulario me ha cambiado la manera de planificar mis años, la manera de relacionarme con mis metas y ha hecho que mi camino en realidad se sienta más productivo, se sienta más enriquecedor y rico seguir aprendiendo porque me ha ayudado a combatir esta debilidad que yo tengo de constantemente sentir que no estoy haciendo suficiente, que no estoy avanzando suficientemente rápido y esta tendencia que yo tengo a ser súper pesimista. Entonces este vocabulario ha sido un antídoto súper importante para que ese pesimismo o esa insuficiencia no me paralice, sino más bien me permita moverme para adelante. Un científico en el laboratorio no ve a sus experimentos como tiempo perdido ni como un desperdicio, porque todo es data y data es data. A veces esa data no es lo que esperabas, no es lo que querías, pero data es data. Y la data nunca se toma por sentado porque tomó un esfuerzo conseguirla. La data siempre es valiosa. Un científico en un laboratorio no se pone triste y a llorar por meses cuando el experimento no funciona a la primera, porque obviamente sabe que la mayoría van a ser incorrectos, pero que esa es la única manera de crear mejores experimentos y de hacer hipótesis más precisas. Y la segunda parte que me encanta de este modelo de pensamiento es que un científico no se enfoca solo en el experimento, sino también en la importancia de hacer un buen análisis, de hacer una buena reflexión con respecto a eso que se descubrió, con respecto a esa verdad que se encontró. La mitad del juego es este tiempo en el laboratorio levantando esta data y haciendo experimentos, pero la otra mitad del juego es sentarnos a analizar y reflexionar para entonces ir encontrando los patrones, los puntos ciegos, los errores y las partes que sí están funcionando y que queremos seguir utilizando. Es decir, sacar conclusiones informadas en vez de solo estar adivinando depende de que nos creemos estos espacios para hacer análisis con la cabeza fría, sin las emociones, sin esa decepción, sino tomando un paso para atrás y analizando la data por lo que es. Y eso es lo que yo quería hacer este año con este proyecto fitness. El proyecto fallido que no funcionó tiene que ver con el ejercicio. Yo empecé mi planificación estratégica para este año, analicé cada esfera de mi vida y cuando estaba analizando esta área, esta esfera de la salud, el bienestar, el ejercicio, el fitness, me di cuenta que no estaba muy satisfecha, me sentía un poco mediocre, me sentía un poco como conformista y en mi cabeza rondaban estos pensamientos de que había estado siendo medio vaga, de que había estado haciendo muy poco, porque en los últimos 5 años de mi vida he vivido muchos cambios, un montón de transiciones y me acostumbré a lo largo de esos periodos de supervivencia, de hacerlo lo mejor que puedo en estas tormentas y en estos momentos súper desordenados. Me acostumbré a ver áreas de mi vida desde este lente de supervivencia, porque cuando no tenía suficiente energía, tenía que ser súper cuidadosa con este presupuesto energético de lo que puedo hacer, lo que puedo sostener. Y ya para mí, sostener y crecer una empresa es suficientemente difícil. Eso iba como en la prioridad, mi relación, la prioridad, pero el resto de las áreas de mi vida tenían que ser realistas en cómo yo estaba acomodando estos recursos internos.
En todo ese periodo de supervivencia, el ejercicio no era una prioridad muy alta. Desde este lente de supervivencia era qué es lo no negociable, qué es lo mínimo necesario. Y yo ajusté mis rutinas del ejercicio para hacer lo mínimo necesario. Y entonces lo estaba priorizando lo suficiente como para cuidar mi salud mental, para cuidar mi bienestar, cuidar mi salud y trabajar en mi insomnio, porque el insomnio crónico ha sido todo un tema en mi vida, y para tener energía, para poder seguirme moviendo y no quedarme estancada. Pero yo sabía que no es que me estaba poniendo metas grandes ni esforzando un montón, porque eso era lo realista en ese momento de mi vida. No es que tenía metas físicas, no es que tenía metas de ganar músculo, no es que tenía metas de lograr correr maratones, ni mucho menos. Estaba solo manteniéndome en un movimiento estable y sostenible. Cuando yo me mudé a Nueva York, encontré un estudio de ejercicio cerca de mi casa. Ese proceso de migrar, el duelo migratorio, me dejó sin nada de energía. Y cuando ya pasaron un par de meses y ya estaba ahí, dije, en verdad que me voy a volver loca si no empiezo a mover esta energía, a ponerme en movimiento, a empezar a crear un poco más ya de rutina, a sentarme en un horario. Y así fue como descubrí Orange Theory. Es un estudio que estaba súper cerca de mi casa, podía caminar y dije, ok, 3 entrenamientos, 3 clases de Orange Theory de 1 hora a la semana, no negociable, es algo sostenible, es algo realista, solo tengo que llegar. Ya lo que pasa de adentro a veces será que camino, si estoy muy cansada le voy a dar suave, pero llego porque llego. Y eso me creó suficiente rutina y suficiente estructura como para empezar a sentirme mejor. Y eso es lo que hice por casi 2 años viviendo en Nueva York. En Orange Theory es un estudio de clases guiadas, clases en grupo, música a todo volumen, te dicen exactamente qué hacer. Y sí son bien intensas. Si tú le quieres dar con todo, sí te puedes empujar súper lejos porque haces intervalos corriendo, haces intervalos de remo y también haces intervalos de pesas. Y entonces a mí me funcionó súper bien porque es bastante dinámico, bastante movido, no te aburres nunca y además no puedes meter el celular. Entonces, uno, estás rodeada de gente. Yo trabajo sola en mi casa, casi siempre solo en el celular, en la computadora. Había este contacto humano de salir del celular, de salir de la computadora, de hablar con personas y al mismo tiempo de desconectarme de las redes sociales, de desconectarme del trabajo. Salía sudada después de mover un montón de energía y era esta hora de realmente estar ahí conmigo, pensando, cuidándome y me sentó súper bien a nivel de salud mental, a nivel de movimiento, a nivel de creatividad, tener ese espacio y tener ese lugar para mover la energía, para mover el estrés, para pensar yo solita y también era esta 1 hora sin tocar el celular. Y eso se volvió mi estándar, se volvió mi piso, porque era realista, necesitaba mover mi cuerpo, pero era más como mantenimiento. La razón de ser de esa rutina era que yo tenía miedo de subir de peso, miedo a no tener energía, miedo a enfermarme, miedo a perder mi músculo. Era algo más como reactivo, de como no quiero perder estas cosas, no quiero perder mi salud y simultáneamente de saber que en esa temporada de mi vida yo no me estaba mega empujando ni estaba tratando de lograr algo grande. Era más como el mínimo necesario. Y eso fue como yo hice ejercicio viviendo en Nueva York. Y después nos mudamos a Miami. Una de las razones por las que nos mudamos era para poder enfocarnos más en nuestro bienestar, en nuestro enfoque. En Nueva York hay tantas distracciones y queríamos estar en un lugar sin invierno, estar cerca del mar, de la naturaleza. Y nuestro estilo de vida realmente sí cambió radicalmente cuando llegamos a Miami. Aquí además tienes que manejar a todo lado. Pero aquí el gran problema, yo no tenía licencia, ya se me había caducado la de Ecuador y yo cuando me mudé a Nueva York yo dije no creo que vuelva a manejar nunca más. Llegamos a Miami, tenemos que comprar un carro y yo tenía que sacar mi primera licencia americana, que además es más largo el proceso cuando no es que estás renovando algo, sino yo era la primera vez que hacía este trámite y la primera vez que tenía que pasar todos estos exámenes gringos con respecto a la licencia. Llegamos a Miami en abril y resulta que sacar tu licencia en Miami toma meses de meses de meses. Recién me dieron las primeras citas para junio y julio y son múltiples citas. Entonces yo llegué y me topé con esta realidad de que me iba a tener que poner creativa porque no iba a poder manejar por un buen tiempo y no iba a tener una manera de llegar a un gimnasio. No es que voy a ir en Uber, no es que le voy a pedir a mi novio que me lleve acá todos los días a hacer ejercicio. Y entonces dije, me tengo que poner creativa y tengo que encontrar una solución hasta tener licencia y regresar a ver qué quiero hacer ahí. Y por eso continuar con Orange Theory ya no era posible. Tenía que hacer algo nuevo. Me quedé en medio en blanco y sí me dio un poco de ansiedad porque yo solo quería continuar con lo que ya me estaba funcionando y no podía.
Hice una lluvia de ideas, pensé en varias opciones y terminé comprando una máquina de remo para tener aquí en la casa y así tener algún tipo de continuidad, porque en Orange Theory ya me gustaba un montón esa parte de la clase de subirme a esta máquina a remar. Ya estaba familiarizada, ya se sentía conocido, es una máquina que entra perfecto en la sala, súper fácil de hacer y podía poner clases en el iPad para que me guíen en la clase y era súper baja la fricción, solo me tengo que sentar en la sala, ponerme a remar y listo. Y decidí hacer eso para no tener que empezar algo totalmente nuevo mientras que sacaba mi licencia, mientras que resolvía todo eso. Y de la mano empecé a caminar un montón, empecé a ver el amanecer cada mañana, empecé a caminar todas las tardes por el barrio, porque nos mudamos al lado del mar, nos mudamos en un barrio súper residencial donde escuchas los pajaritos y hay árboles lindos, que es totalmente otra energía que salir a caminar en Nueva York. Estas caminatas se volvieron recargantes, se volvieron inspiradoras, se volvieron creativas. Pero de nuevo, era todo un cambio, fue toda una transición, mudarse a una ciudad en la que nunca has vivido, en otra parte completamente del país. De nuevo era este cambio gigante de vida. Y yo llegué otra vez a Miami con esta sensación y esta idea de tengo que encontrar cómo mantenerme. Tengo que hacer lo mínimo necesario hasta que ya tenga carro y entonces veo qué hago ahí. Y empecé esta nueva rutina con esta sensación de estoy haciendo esto para no perder mi progreso, para no descuidar mi salud. Y comparándolo con lo que hacía en Nueva York, se sentía como algo bien fácil, bien light, bien liviana. Y entonces así pasó casi todo el 2024. Mi rutina de ejercicio era caminar un montón todos los días. Yo hace rato no contaba mis pasos, ni mucho menos. Después me enteré que eran como 7,000, 9,000 pasos, un montón de pasos al día todas las semanas. Y de la mano estaba remando 20 minutos, que eran 5 kilómetros de lunes a viernes, que era la primera vez en mi vida en la que yo me movía y hacía ejercicio 5 días a la semana. Yo estaba orgullosa de eso, pero yo tenía esta energía de como, estas son unas vacaciones, estás haciendo cosas más fáciles, le estás dando suave, estás como en otro periodo de transición y estás haciendo menos. Yo me comparaba con que ahora no estaba sudando lo mismo, no estaba corriendo tan rápido, no estaba levantando pesas y entonces sentía que estaba haciendo menos que Nueva York. La paradoja es que cuando yo estaba en Nueva York sentía que estaba haciendo menos que cuando vivía en Ecuador. Me imagino que ya te estás dando cuenta de mis patrones. Y todo ese 2024, yo en mi cabeza decía, me estoy conformando, estoy perdiendo mi progreso, estoy perdiendo músculo, seguro voy a tener que pagar las consecuencias por estas vacaciones más light. Mi diálogo mental durante todo el año fue, no estás haciendo suficiente y ya pronto se acaban las vacaciones y te va a tocar ponerte las pilas y ahí sí darle con todo. Así que ese es el contexto para que te imagines desde dónde puse mis metas y elegí este proyecto del 2025. Quería empezar con todo porque dije, ya se acabaron las vacaciones, ya tienes carro, ya tienes licencia, ya no estás en esa transición de una nueva ciudad ni de haber migrado, ya has pasado muchos años haciendo lo mínimo necesario, ya es hora de ponerte las pilas y darle con todo, tomémonos en serio esta área de la vida. Así que decidí que el 2025 iba a ser mi año de mi proyecto FIT. Quería finalmente trabajar en cambiar mi composición corporal de adentro para afuera, ganar músculo, verme definida y cambiar todas estas partes de mi cuerpo que no me gustan y que no me han gustado por mucho tiempo. Y para hacer esto, yo sabía que iba a tener que levantar pesas bien pesadas, empezar a contar mis macros, ser súper disciplinada y obviamente darle un buen periodo de tiempo para ver esos resultados, porque yo sé que es algo que toma un montón de tiempo y es algo difícil de hacer. Abrí mi calendario, estaba haciendo mi planificación estratégica del año y empecé a ver cómo iba a armar este proyecto FIT y decidí que mi motivación, mi visión iba a ser llegar al verano sintiéndome y viéndome increíble. Entonces ya teníamos agendado un viaje a Europa en junio, justo mitad del año, y era para el lanzamiento de Vender Sin Vender, y me inspiró eso. Dije, ok, voy a dar todo de mí por 6 meses en esta primera mitad del año y yo creo que eso es suficiente para llegar a este viaje sintiéndome increíble. Entonces mi visión, mi expectativa, no solo mi visión, fue llegar a Europa lista para ponerme un bikini, viéndome mejor que nunca y además con esta energía de si lo voy a hacer bien. Así que contraté una entrenadora personal súper crack que admiro un montón, que venía siguiendo por meses y ella me armó un plan personalizado. El plan era ir a levantar pesas 4 veces a la semana, ir progresando en mi peso. Ella me calculó los macros para acompañar mi alimentación de estos cambios y de la mano para quemar la grasa iba a tener que seguir caminando, mantener mis caminatas entre 7,000, 9,000 pasos al día, que es un montón de tiempo caminando. Me fui a buscar gimnasios, encontré uno que me encantó, era nuevito, súper cool, empecé a conocer gente, me hice un par de amigos,
me inscribí al gimnasio y empecé a contar mis macros de nuevo, porque yo había venido teniendo una dieta súper alta en proteína y alta en grasas y baja en carbohidratos. Y obviamente, para ganar masa muscular, le teníamos que cambiar a alta en proteína, súper alta en carbohidratos y baja en grasa. Entonces, de repente yo tenía que comer un montón de arroz, un montón de avena, un montón de pan. Tuve que repensar todas mis comidas desde cero. Y este plan se manejaba en una app en mi celular, donde mi entrenadora me iba poniendo exactamente el plan del ejercicio, el ejercicio que tenía que hacer, y yo ahí registraba cada set, cuánto levanté, cuántas repeticiones hice, y todo se me iba registrando ahí. Adentro del app yo también le tenía que ir subiendo videos de mí haciendo los ejercicios para que ella pueda corregir mi forma, especialmente cuando ya estaba levantando el doble, el triple. Era súper importante que yo esté haciendo bien el ejercicio. Entonces yo me grababa estos videos, le mandaba, ella me mandaba las correcciones y de la mano me tenía que tomar fotos de progreso cada lunes, pesarme todas las semanas, medir mi cuerpo para ir viendo cuánto voy ganando de músculo, y tenía que además estar pendiente de mis pasos diarios, de cumplirlos, de estar comiendo la cantidad de proteína, suficientes carbohidratos, los gramos correctos de grasas. Fue un cambio radical en mis días, en mis semanas, en mis meses, pero al principio que se sienta radical, se siente novedoso. Me sentía entretenida, me sentía con esta cosa interesante que estaba haciendo, me sentía obviamente motivada, y desde esta energía del borrón y cuenta nueva, porque uno de los errores que cometí fue haber caído en la trampa del borrón y cuenta nueva. Entonces, al principio, tanto cambio, tanta cosa interesante, se sentía entretenido y novedoso. Y cuando empecé, sí se sentía posible, sí se sentía sostenible. Yo hice un cálculo mental al principio del año y dije, ¿será que esto es realista? ¿Será que lo voy a poder hacer? ¿Será que se siente sostenible? Y mi cabeza hizo cálculos completamente incorrectos, pero en ese momento yo dije, ok, si yo estoy acostumbrada a entrenar 3 veces por semana, esta vez solo voy a entrenar 4, es un poquito más. Las caminatas ya las estoy haciendo, solo las tengo que mantener. Ya estoy acostumbrada a comer saludable. Eso va a estar fácil. Oh, sorpresa, mis cálculos estaban pésimos, ¿ok? Ese fue el primer gran error que cometí. Porque usé esta calculadora mental imaginaria, que según yo sí iba a estar un poco más difícil el tema. Ese era el punto. Sí me iba a estirar de mi zona de confort, pero tampoco era algo gigantemente radical que nunca había hecho. No es que estaba empezando a hacer ejercicio por primera vez en mi vida. Y yo estaba consciente de que esto me iba a tomar energía, de que iba a ser incómodo, de que iba a ser difícil. Pero yo calculé como, esto me va a estirar un 20-30% de donde estoy ahora. Me pareció apropiado. O sea, me pareció coherente porque si yo quiero resultados que nunca he logrado, ok, me voy a tener que estirar, pero lo vi posible, lo vi factible. Estas eran solo suposiciones imaginarias porque yo todavía no lo había empezado a hacer. Una de las cosas más importantes que tuve que aprender con este experimento fallido es que el error, claramente, mi calculadora mental no fue precisa. Al mes de yo estar en este plan, cada entrenamiento se sentía como la cosa más pesada del mundo. Una pereza de llegar, una pereza de seguir. No estaba pudiendo hacer mis caminatas como antes. Cada comida me estaba tomando tanto tiempo calcular, medir, pesar. Y la empecé a pasar medio mal probablemente en el segundo mes. Los entrenamientos empezaron a alargar porque empecé a levantar más pesado. Empecé a llegar al fallo. Ahora tenía que descansar más tiempo para recuperarme de levantar estas pesas súper pesadas. Un entrenamiento que yo pensé que me iba a tomar 1 hora, a veces me llegaba a tomar 1 hora y media. Manejar al gimnasio con tráfico. Acuérdate que yo antes de esto no estaba saliendo de la casa a hacer ejercicio, lo hacía aquí mismo. No estaba acostumbrada a calcular el tiempo que me toma llegar al gimnasio. A veces con tráfico me tomaba 30-40 minutos solo de ida, después de vuelta. De repente, los días que yo entrenaba, yo necesitaba entre 3 y 4 horas de mi día solo para llegar al gimnasio y cumplir el entrenamiento. Eso sin contar todas las otras cosas que tenía que hacer. Pero cuando yo empecé me hice una promesa. Fue la promesa más importante del experimento y esta fue darlo todo de mí hasta junio. Yo diría que para que un experimento sea valioso, tiene que tener esta fecha establecida en la cual vas a analizar el progreso y la vas a ajustar. No puedes solo empezar un experimento y decir, bueno, ahí veo. Y me imagino que en un par de meses veo resultados y si es que no, bueno, ahí veo. Sino que poner una fecha de análisis, que para mí fue este viaje de junio, es necesario porque todo experimento va a ser incómodo. Seamos honestos, lograr cualquier cosa extraordinaria va a ser difícil, retador, frustrante, incómodo y tenemos que estar listos para eso. Tenemos que tener una respuesta preestablecida. ¿Qué te vas a decir cuando te quieres rendir? ¿Qué te vas a decir cuando se pone difícil? ¿Qué te vas a decir cuando quieres tirar la toalla y cuando quieres parar? Y yo ya sabía que eso me iba a pasar.
sabía que iba a querer tirar la toalla y que me iba a empezar a negociar, que iba a empezar con tal vez no me importa tanto, tal vez no es tan importante, tal vez puedo bajarle y aún así ver resultados extraordinarios. En tantos de estos entrenamientos yo me quedaba mirando al techo en mis descansos entre sets, porque me aburría un montón entre acabar un set y empezar el otro, yo solita ahí escuchando música, miraba al techo y decía, ya nada, no quiero seguir, me quiero ir a mi casa, no me está gustando, no está funcionando. Pero yo tenía una respuesta lista que era, ok, está bien si no te gusta, estás probando algo nuevo, no has levantado pesas así en mucho tiempo, es un régimen completamente ajeno a lo que has venido haciendo por muchos años. Está bien si no te funciona, está bien si no lo quieres seguir, pero eso lo vamos a decidir en junio. En ese viaje vamos a analizar la experiencia, esto es por si acaso yo conmigo misma en mi cabeza, en junio vamos a analizar realmente cómo fue, pero con ya suficiente experiencia y tiempo bajo la manga para ahí tomar decisiones. Pero antes de junio no puedo sacar conclusiones porque es demasiado pronto, son demasiado aceleradas y no van a poder ser objetivas. Fue tan pero tan importante saber y tener en el calendario esta fecha en la cual yo iba a analizar este nuevo experimento, esta fecha en la cual yo iba a tomar las decisiones, esta fecha que me mantuvo enfocada y en la cancha a lo largo de esos meses. Porque poner metas cuando estamos inspiradas es fácil. Estamos sentadas con un cafecito rico, con un montón de marcadores. Planificar es fácil, ¿verdad? Estar en la cancha es lo difícil. Tenemos que saber que la inspiración nunca va a ser suficiente para continuar. Y esta fecha preestablecida, yo me imagino, el final de la fase 1. Porque en esta primera fase tenemos que darle suficiente tiempo al experimento como para realmente intentar, como para ganar experiencia real y valiosa. Entonces, esta fecha, cuando la elegimos, yo siempre me fijo y me aseguro de que sea suficientemente larga como para intentar de verdad y como para familiarizarme con el experimento. Tiene que ser suficiente como para tener buenos días y malos días y como para saber cuáles son las partes que de verdad me cuestan, cuáles son las partes que tal vez son más fáciles para mí, y tiene que ser suficientemente larga como para empujarte más allá de ese periodo inicial de novedad y motivación. 1 mes de experimento no era suficiente, 2 meses de experimento no era suficiente, 3 meses tampoco, porque lo que necesitamos es que se acabe esa motivación inicial para realmente descubrir cómo se siente, pero también, porque va a ser incómodo y va a ser difícil, ayuda mucho saber que hay una fecha límite, que hay algo cercano y que no sea esta meta abierta de como de por vida, por el resto de mis días, esto es lo que voy a tener que hacer. Y cuando no veo la meta y se siente tan lejano y mientras ya estás incómoda, ya está difícil, la meta se empieza a sentir más y más lejana. Entonces, para mí, tener esta contención de estos meses es clave para mantenerme enfocada y dar todo de mí. Esos 6 meses yo sí tengo la seguridad y esto me da satisfacción y me hace sentir en integridad conmigo misma y me hace sentir respeto por mí misma de saber que lo di todo de mí en esos 6 meses. No tengo arrepentimientos, no tengo dudas, ya no estoy rondando de cómo será que es levantar pesas, ya no lo estoy sobre romantizando porque sé que di todo de mí por esos 6 meses y eso es más valioso de lo que nos imaginamos. Entonces, esta primera fase de mi experimento iba a durar hasta junio y durante el viaje yo iba a tener la cabeza fría para tomar decisiones de cómo voy a pivotear, qué voy a hacer por el resto del año, etc. Y me repetí a mí misma, sí puedes parar, sí puedes tirar la toalla, pero primero llegas a junio y así las emociones, el miedo, la frustración no son las que están al volante, sino somos nosotras como las dueñas y al volante de nuestras vidas. Pero quiero que notes que yo en mi cabeza hice un montón de cálculos antes de empezar este proyecto. Y yo decidí que parecía realista, que parecía ser suficiente tiempo como para ver resultados. Decidí que parecía ser sostenible para mí, parecía ser algo que me motiva y resultados que quiero. Pero la cruda realidad es que antes de no estar en la cancha por múltiples meses, solo estamos haciendo suposiciones. Antes, el problema es que nos creemos que esas suposiciones son expectativas reales. Yo saqué la suposición de que hasta junio, si daba todo de mí, era suficiente para ganarme y merecerme resultados. Pero la realidad, si te ha pasado que no estás cumpliendo tus metas o tus sueños no están avanzando, lo más probable es que no es que algo está mal contigo, es que algo está mal con esa calculadora mental. Es que no hemos aprendido a sacar suposiciones e hipótesis que sean más informadas. La calculadora mental, antes de empezar un proyecto, va a estar mal en ciertos aspectos, va a estar incorrecta en algunas proyecciones, porque estamos solo imaginando, está solo en nuestra imaginación. Así fue como pasaron estos meses y llegó el viaje.
nos fuimos a Europa. Y yo empiezo a empacar, saco mis bikinis y oh, sorpresa, yo no me veía ni fit, ni definida, ni fuerte. Más bien llegué a este viaje sintiéndome súper hinchada, súper incómoda en mi cuerpo, había subido de peso, no me quedaba un montón de ropa y llegué sintiéndome lo más incómoda que me había sentido en mi cuerpo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez, en muchos años. Eso obviamente es duro emocionalmente, pero en este caso me cogió extra fuerte porque no es que yo había pasado 6 meses sentada en el sillón viendo Netflix y siendo vaga. Yo había pasado 6 meses dando todo de mí y esforzándome más que nunca en este proyecto, en este experimento. Y físicamente me veía peor de cómo me veía cuando comencé. Entonces no solo me sentía como estancada, me sentía retrocedida y me había costado tanto llegar a cada entrenamiento, le había puesto tanta dedicación que me golpeó súper fuerte. Pero más allá de la decepción y más allá de mis expectativas que no se cumplieron, me sentí confundida sobre cómo continuar, porque yo había querido hacer este experimento por mucho tiempo, había estado esperando a que las condiciones sean perfectas, había tenido este sueño de transformar mi cuerpo por años. Y ya no sentía que quería ni podía seguir. Estaba odiando cada segundo. Claramente algo no estaba funcionando para mi cuerpo. Me sentía yo como un fracaso personalmente. Pero una gran parte de mi bajón era que me sentía confundida porque decía que voy a volver de este viaje y voy a regresar a casa. ¿Qué hago cuando regrese a casa? ¿Será de pivotear? ¿Será de regresar a algo que hacía antes? Pero en mi cabeza yo seguía pensando lo que hacía antes era insuficiente y ahora hago esto y no me da resultados y ahora será de tirar estos 6 meses a la basura y ahí es donde empieza todo este ruido mental. Pero aunque yo estaba triste y decepcionada, mi novio me sacó de este hueco negro y me dijo, ok, sentémonos a analizar qué pasó, hagámoslo juntos para que no te quedes en estas ruedas de hámster mentales y tomemos una decisión de qué es lo que vas a hacer ahora antes de regresar a Miami, para que tú te bajes de ese avión con claridad y con decisiones tomadas. Y ese fue un gran momento, ajá, yo tenía 2 opciones. O me quedo aquí lamentándome y lamiendo mis heridas y me quedo cruzada de brazos porque pobrecita yo que mis expectativas no se cumplieron, o analizo el experimento a fondo, aprendo lo que tengo que aprender y vuelvo a ajustar mis decisiones con esa información para ver qué quiero hacer el resto del año. Y fue tan importante evitar el quedarme paralizada, el quedarme lamiéndome las heridas, porque una de las cosas más peligrosas en esos momentos de decepción es quedarnos congeladas y congelados por demasiado tiempo. Hay que subirse al caballo lo antes posible, porque si no se vuelve un peso pesado, intimidante, negro. Y por eso yo creo que es tan importante tener una guía y saber analizar estos experimentos, porque ese es el antídoto. Entrar en una mentalidad un poco más productiva, tener espacios para procesar las emociones, perfecto. Obvio, hice terapia y sesiones enteras con respecto a mi decepción y con respecto a esto, pero a nivel de mi vida, tengo que poder tomar un paso para atrás y decir, ok, ¿qué aprendí? ¿Qué no sabía? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cómo ajusto lo antes posible para subirme de nuevo al caballo? El primer baldazo de agua fría es que tuve que enfrentar que no tengo derecho a pedir resultados solo porque me esforcé. Es tan fácil ser arrogantes con nuestras metas y decir, ya me esforcé lo suficiente, ¿por qué no he visto resultados? Pero los resultados no mienten. A mi cuerpo no le importaba ni le importa mi expectativa de a qué ritmo debería construir músculo o quemar grasa. Si tienes una empresa, a tus clientes no les importa cuánto te esforzaste por crear el producto. Lo que les importa es si les sirve el producto, si lo necesitan, si resuelve el problema, si les da buenos resultados. A mí el universo no me debía resultados solo porque me esforcé por 6 meses. Claramente, mi cálculo no fue muy preciso, fue un cálculo incompleto. De número 1, qué tan difícil iba a ser y cuántas horas me iba a tomar a la semana cumplir con este plan. Y también hice un cálculo incorrecto de cuánto tiempo iba a necesitar para ver resultados y construir músculo. Mi primer análisis es que los resultados que yo estaba buscando me iban a tomar probablemente entre 1 año y medio y 2 años más. Y yo tenía que estar lista para comprometerme mínimo por 2 años más con el plan para realmente llegar a donde quería. Mucho de la frustración y la decepción que tenemos viene de estas expectativas imaginarias sobre cuánto tiempo asumimos que debería tomar y la expectativa que nos creamos en la cabeza. Es fácil confundir esta impaciencia con que somos un fracaso y decir algo está mal conmigo, yo no soy suficiente, nunca lo voy a lograr, no estoy hecha para esto, cuando en realidad tal vez lo que no fue preciso y lo que hay que corregir y arreglar es la calculadora que utilizamos para definir este tiempo y esfuerzo y crear estas expectativas. Mi fracaso no era yo, porque el plan era excelente
excelente, el método es excelente, yo sé que funciona, yo sé que las pesas no eran el problema. Mi fracaso fue yo haber elegido esta métrica de 6 meses y suponer que porque a mí me parecía suficiente, era realmente suficiente. Fui arrogante con esa meta porque yo no había entrenado con pesas ni había contado macros en años. Nunca había contratado a una entrenadora personal y fue súper arrogante de mi parte asumir que el camino iba a ser más lineal de lo que yo me esperaba o más predecible y que lo iba a lograr en este primer experimento, aunque estaba cambiando tantas variables de mi vida y estaba ajustando y medio que revolucionando todo alrededor de este hábito. El universo no nos debe nada solo por esforzarnos, porque los resultados se van a conseguir si es que seguimos refinando y mejorando adentro de ese ámbito. Vamos a tener que modificar, refinar y mejorar en estos experimentos. La cruda realidad, que es difícil de aceptar, es que esforzarnos es solo el ticket de entrada. El esfuerzo que le ponemos a algo va a ser lo mínimo necesario para lograr algo extraordinario, pero no es lo suficiente como para ganarnos la medalla ni para merecernos la medalla. La siguiente pregunta fue entonces analizar si yo estaba dispuesta a ampliar esta línea del tiempo, esta expectativa de cuántos meses le iba a tener que dedicar para empezar a ver resultados. Y me di cuenta que iba a tener que comprometerme con el proceso por 2 años. Que eso se reduce a mirarme a mí misma al espejo y poder decir, no puedo pedir la medalla si no quiero y no estoy dispuesta a comprarme el estilo de vida que consigue la medalla. Y esos 6 meses ya fueron una manera objetiva y realista de ver si es que estoy dispuesta a hacer que ese se vuelva mi nuevo estilo de vida. Mi novio me ayudó y me hizo preguntas súper valiosas acerca de, ¿cómo la estás pasando específicamente en el gimnasio, en los entrenamientos? ¿Cómo te sientes cuando terminas? ¿Qué sientes cuando te subes al carro al final de completar una de estas sesiones? Me preguntó qué cambios he notado en mi salud mental. Y así fue como me di cuenta que yo la estaba pasando pésimo en el gimnasio porque estaba haciendo estos sets tan pesados que tenía que descansar como 3 minutos entre cada set. Pasaba descansando un montón de minutos durante el entrenamiento, lo que significaba que terminaba cogiendo el celular, terminaba scrolleando en redes sociales, terminaba trabajando. Y él me hizo caer en cuenta que yo regresaba mal genia del gimnasio. Me dijo, tú no vuelves feliz, regresas medio como que frustrada, regresas pesada. Y él me dijo, cuando tú ibas a Orange Theory, siempre te costaba llegar porque, ojo, a mí siempre me ha costado hacer ejercicio. Yo no soy esas personas atléticas que se emocionan por ir a hacer deporte. A mí me cuesta llegar cada vez. Pero cuando yo salía de Orange Theory o cuando terminaba estas sesiones de remo, yo terminaba feliz y satisfecha y me dijo, tú volvías sudada y sonreída y con un montón de energía y siempre orgullosa de haber ido. Cuando empezaste a madrugar, te motivaste full, estabas siendo súper disciplinada, se te ha notado satisfecha cada vez que terminas de estos entrenamientos, pero ahora que has estado haciendo estas pesas, no te noto que regresas energizada o feliz de haber ido. Y yo ahí fue cuando me di cuenta que una gran parte del beneficio, el premio, la delicia de cumplir y de hacer esta cosa difícil cuando iba a entrenar, para mí sí venía de sudar, número 1, de tener este espacio sin celular, de desconectarme de mi rutina, de dejar de trabajar, de no estar en la tecnología, de no estar viendo pantallas. Y este plan estaba requiriendo de que yo entrene pegada al celular y además sin contacto con otras personas y además teniendo que decidir un montón de cosas, decidir cuántas repeticiones quiero hacer ese día porque ya no había un horario definido, yo tenía que decidir a qué hora voy a ir al gimnasio. Aparte de eso, el haber tenido que estar tan pendiente de mi cuerpo durante todo este experimento, me estaba pesando, me estaba tomando fotos, me estaba midiendo, me di cuenta que eso no es algo que a mí me gusta. Yo llevo trabajando frente a la cámara por muchos años, es parte de mi trabajo, parte de mi carrera profesional, sí está relacionado con cómo yo me veo, mi imagen, mi apariencia, mi ropa. Obviamente, cómo me siento físicamente impacta cómo yo me siento frente a la cámara, cómo yo me siento grabando videos, cómo yo me siento enseñando. Pero eso no es algo que a mí me viene naturalmente. Yo nunca he sido una mujer súper vanidosa que está súper pendiente de su apariencia física. Más bien, yo he tenido que ir entrenando y aprendiendo y venciendo esta resistencia a estar frente a la cámara porque es una herramienta para cumplir mis sueños profesionales. Ojo, sí soy vanidosa. Yo estaba yendo al gimnasio por una gran razón vanidosa. Sí me importa cómo me veo. Pero durante esos 6 meses estar tanto más pendiente de mi cuerpo, de lo que ya de por sí me cuesta o no es que me encanta, no es que es mi parte favorita de trabajar en redes sociales, haber pasado estos 6 meses tan pendiente de cómo está cambiando mi cuerpo, de estar comparando las fotos, de estar comparando el número en la balanza, no me gusta. Más bien fue un peso súper grande para mí. Creo que hay esta línea delgada
para mí, entre estar pendiente de mi imagen física, desde un lugar de cuidarme, desde un lugar de sentirme bien, desde un lugar de estar confiada frente a la cámara, pero esa línea del otro lado de estar pensando en mi cuerpo todo el día, estar poniéndole toda esta energía, y eso para mí fue un no. Ese estilo de vida no me gusta, no me prende, no me inspira, más bien se vuelve un peso poco productivo que se puede también convertir en algo tóxico para mí, que no es bueno para mi salud mental. Pero durante todo este análisis quiero que notes que esto ya no era imaginario, no es que estaba asumiendo, no era un creo, no era un me imagino, era solo estaba realmente analizando cómo fue mi experiencia de haberlo hecho y haberlo experimentado durante un montón de meses. Porque es muy fácil caer en la trampa de compararnos con otras personas y decir, yo también quiero cierto resultado que esa persona quiere. Yo también me quiero ver de esa manera, o yo también quiero lograr cierto hito, yo también quiero vender cierta cantidad, o yo también me quiero sentir de esa manera. Es fácil admirar la medalla, querer la medalla, ver la medalla por fuera, pero lo que realmente nos tenemos que preguntar es, ¿cuál fue el estilo de vida, la rutina, los hábitos por semanas, meses y años que le permitieron a esa persona crear y construir y conseguir esa medalla? Porque los resultados muchas veces no están en nuestras manos. Podemos hacer lo mejor, podemos dar todo de nosotros y aún así los resultados van a su propio ritmo, no se pueden controlar. Obsesionarnos por los resultados no es muy productivo. Y por eso tenemos que estar siempre en alta integridad y compromiso con el estilo de vida que consigue y entrena para esa medalla, porque yo no puedo decir quiero ganar la medalla olímpica de básquet si odio jugar básquet, si no quiero el estilo de vida de un atleta. No puedo frustrarme y decir ¿por qué no he ganado esta medalla olímpica por arte de magia? Cuando en realidad lo que sí está en mis manos, lo que yo sí puedo hacer, lo que yo sí puedo controlar, es decir, me voy a enamorar del básquet. Porque si yo me enamoro de aprender del juego, si yo me obsesiono con mejorar en cada entrenamiento, entonces voy a incrementar las probabilidades de colocarme a mí misma en una posición donde ganar esa medalla olímpica es una posibilidad. Lo que yo puedo controlar son las acciones del día a día, lo que yo puedo controlar es lo que yo hago y cómo yo me relaciono con este estilo de vida. Pero yo no puedo controlar la medalla, cuándo llega, cuánto toma. La medalla está ahí para motivarnos, para energizarnos, para tener un objetivo, para poderlo medir. Pero al final, el 90% del juego va a ser que estemos dispuestos a aceptar, a comprarnos y a seguir el estilo de vida por muchísimo más tiempo de lo que suena cool o de lo que suena suficiente. Claramente ver estos resultados y cambiar mi composición corporal va a tomar mucho más tiempo de lo que yo pensé. Los resultados no van a estar en mis manos, pero lo que yo sí puedo controlar es si estoy dispuesta a seguir este estilo de vida por muchísimo más tiempo. Y la respuesta fue un no rotundo. Y así fue como decidí que tenía que soltar esta medalla porque en realidad no estaba dispuesta a adoptar ese estilo de vida y que más bien ahora iba a tener que regresar al pizarrón y decir, ¿cuál es el estilo de vida y qué factores tiene cuando es sostenible para mí, cuando me energiza? ¿Qué es lo que realmente me importa con respecto al ejercicio? Lo cual nos lleva a una conversación súper importante que tuve con mi psicólogo cuando yo llegué a decirle, no entiendo por qué se ha sentido tan pesado. Le dije, me siento como si estuviese haciendo la cosa más difícil del mundo, pero yo llevo haciendo ejercicio por muchos años, por una década, no es la primera vez que hago pesas, entiendo que va a tomar más tiempo, pero sé que va a funcionar, sé que es un buen método, sé que estoy dando los pasos correctos, pero me siento tan desconectada de ese propósito, me está costando tanto acordarme para qué hago esto. Me está costando sentir inclusive motivación con respecto a esa visión, a lo que yo quería conseguir. Le dije, no entiendo porque hace mucho que no me pasaba que siento una desconexión tan grande entre un objetivo que me puse y lo que tengo que hacer para lograrlo. Mi psicólogo me explicó que la motivación, la energía, la resiliencia que nosotros sentimos y a la cual podemos acceder con respecto a un objetivo depende de qué tan profundo es este para qué lo estamos haciendo. Es decir, de dónde están haciendo este sueño, de dónde están haciendo esta meta, para qué la elegimos, para qué queremos llegar hasta allá, para qué elegimos coronar esta cima. Y él me hizo la pregunta, ¿para qué quisiste lograr esto? Y mi respuesta fue súper superficial. Fue para cambiar mi cuerpo, para verme mejor, para resolver estas áreas que nunca me han gustado físicamente. Y me dijo, ¿qué más? ¿Qué otra razón te llevó a empezar este proyecto ambicioso y grande? Y de nuevo, la respuesta
fue súper superficial y vino desde la comparación. Y le dije, llevo muchos años sintiendo este miedo de que no estoy haciendo suficiente con respecto al ejercicio. Y además, en este último año se ha puesto tan de moda, esto solo me di cuenta hablando con mi psicólogo, se ha puesto tan de moda hablar de proteína y de músculo. Y le dije, he escuchado tanto que ser mujer significa que la vida se empieza a poner bien difícil más adelante en tus 30 si no ganas músculo. Le dije, ganar músculo es necesario para mi salud hormonal y además siento que es esta la última oportunidad que tengo para que sea medio fácil ganar músculo, porque después se va a volver más y más difícil y siento que si no lo hago ahorita y no me encargo de esto, esa lealtad a mi futuro de cuidarme de esa manera, después va a ser tan difícil para mí. Y me dijo, ¿y qué más? Y le dije, en realidad, esas eran mis motivaciones. Y entonces ahí él me explicó, ok, ¿qué tan tuyas son? ¿De dónde salieron? ¿Verdad? ¿Qué tan conectadas con tu alma? ¿Qué tan conectadas con tus valores? Y estaban bien superficiales y me dijo, no me sorprende que te quedaste sin energía, que te quedaste sin motivación. En realidad, el para qué de estas metas es superficial y por ende, la cantidad de energía que tenemos disponibles es superficial. Versus que cuando tenemos una meta, un sueño y un objetivo que profundamente nos importa, que está profundamente conectado con nuestra misión en el mundo, con nuestros valores, con nuestra esencia, con algo que realmente nos mueve, no por cómo se ve, no por lo que están haciendo otras personas, no por lo que están diciendo otras personas, no por lo que está en tendencia en redes sociales o en las noticias, sino porque realmente te importa a ti. Ahí es donde somos capaces de desbloquear estos tanques de gasolina mucho más grandes que vamos a necesitar para cuando se pone difícil, para cuando se pone incómodo. Toda meta extraordinaria va a requerir de un montón de gasolina, pero cuando esa meta le pertenece a alguien más, cuando lo estamos haciendo por compararnos, cuando lo estamos haciendo por complacer a otras personas, cuando lo estamos haciendo solo por seguir en tendencia o por entonces sentirnos suficientes o por tener algo novedoso que decir en lo que estamos trabajando, esas motivaciones y esos para qué, al ser superficiales, nos dan poquita gasolina. Después él me preguntó, en realidad, ¿cuáles serían estas motivaciones más profundas para ti alrededor del ejercicio? Y ahí fue cuando me di cuenta que para mí el ejercicio es esta herramienta de vitalidad. Es una herramienta que me permite tener mi energía alta, que me permite cuidar de mi salud mental, que me permite dormir mejor, que me permite pensar y estar creativa, mover esta energía, porque al tener una empresa, yo cargo con un montón de presión y un montón de estrés y un montón de deadlines y la responsabilidad de un montón de personas. Y para mí el ejercicio ha sido esta herramienta para volverme más fuerte por dentro y también sentirme fuerte por fuera, lo cual ha tenido un impacto psicológico de sentir este movimiento, de sentir esta agilidad, de también sentirme, ok, estoy resolviendo cosas, estoy moviéndome y también estos espacios para poder conectarme conmigo misma y tener suficiente vitalidad, sentirme inspirada para seguir trabajando en estos otros sueños. Lo que a mí realmente me importa es sentirme ágil, es tener claridad mental, es sentirme liviana. Sí me importa cómo me veo, sí me importa mi físico, pero mi físico no es el objetivo, no es el fin. Son herramientas y como estos mecanismos para llegar a estas otras cimas. El ejercicio para mí es una herramienta que me ayuda en el camino para llegar a estos otros objetivos. Pero en este experimento yo le volví al ejercicio y a mi apariencia física el objetivo en sí. Y ahí hubo un traspapeleo de motivaciones y de aspiraciones y de valores y de razones por las cuales yo estaba haciendo eso. Durante este análisis, yo no estaba negociando si es que iba a seguir haciendo ejercicio o no iba a seguir haciendo ejercicio. Claramente, parte de la decepción y parte de la tristeza es porque me importa. Una de las peores cosas que nos podemos hacer en esos momentos decepcionantes es mentirnos y decir, no es tan importante para mí, entonces ya nada, tiro la toalla y solo pretendo que no es importante. Claramente, algo había ahí que era importante para mí, pero tenía que encontrar qué y tenía que desenredar estos pedacitos del rompecabezas para poder quedarme con los que son realmente valiosos. De todo ese análisis saqué la conclusión de que mis motivaciones, mis para qués, no habían sido suficientemente míos ni profundos. Me senté a reflexionar sobre ellos y a reflexionar cuáles van a ser mis verdaderas coordenadas, no por cómo suenan por afuera, no por lo que otras personas están haciendo, sino porque me pertenecen a mí. La siguiente cosa que decidí es que estas horas de hacer ejercicio no pueden tener el celular. Necesitan ser espacios donde yo puedo pensar, donde me desconecto, donde no veo redes sociales y donde también idealmente estoy en contacto con otros seres humanos porque ya trabajo sola y la mayor parte de mi vida es estando yo solita trabajando desde casa. Entonces,
Yo tenía que ajustar mi proyecto fitness y mis metas con respecto al bienestar y estos hábitos de una manera que vayan cumpliendo con estos momentos de gran claridad que estaba pudiendo desenterrar gracias a este experimento. El siguiente momento se llama el verdadero costo de cambio. El costo de cambio es algo que aprendí de Alex Hormozi en relación a los negocios, pero esta vez le apliqué directamente a mis hábitos y al ejercicio y fue una gran manera de entender qué pasó y por qué no había funcionado. El costo de cambio significa el peaje que pagamos cuando cambiamos algo y empezamos desde cero. Es decir, este peaje que pagamos en el periodo de ajuste o de transición entre cambiar de una estrategia a otra o cambiar de un hábito a otro. En este ejemplo, yo venía un año de caminar un montón y de hacer estas sesiones de remo todos los días. Estas son dos actividades de bajo impacto. Es algo que tenía mi cortisol súper bien manejado, me había ayudado a regular mi estrés y mi alimentación estaba yendo de la mano de eso, mis hábitos, mi horario, todo era un sistema que estaba funcionando alrededor de este hábito de cuánto caminaba y estos 20-25 minutos que yo hacía remo, porque en nuestra vida ningún hábito, ninguna meta que construimos funciona en una burbuja y funciona aislado, siempre todo está interconectado, ¿verdad? Entonces yo ya estaba acostumbrada a eso, mi horario estaba acostumbrado a eso, mi alimentación estaba funcionando de la mano de eso, pero después yo empecé el año diciendo, hagamos algo radical y novedoso. Y en ese momento inicial de tener esta idea radical y novedosa, de ilusionarnos por estos resultados y esta visión, sentimos un montón de emociones positivas. Y yo me metí de cabeza de un día al otro a cambiar mi horario, cambiar mi alimentación, cambiar la intensidad de los tipos de entrenamiento e incrementé la exigencia de cuántas horas este proyecto tomaba en mi semana, se triplicó. Si antes del ejercicio me tomaba 3 a 4 horas a la semana, ahora de repente me tomaba y requería 12 horas. Fue un cambio tan grande. La cosa es que mi cuerpo no es que se acostumbra a todo eso inmediatamente, solo porque yo estaba ilusionada o solo porque me estaba esforzando. Eso igual es un cambio, igual es una transición súper grande. Probablemente a mí me tomó unos 2 o hasta 3 meses de adaptación inicial, donde ya no estoy haciendo las cosas que antes me estaban funcionando. Ya no estoy haciendo las caminatas de la misma manera, ya no estoy con mi alimentación que claramente todo estaba funcionando de una u otra manera. Probablemente a mí me tomó entre 2 y 3 meses del experimento simplemente adaptarme, que mi cuerpo se adapte, que las cosas se reorganicen. Ese periodo de adaptación, de repensar todo, es desgastante. Pero todavía no estás viendo resultados porque recién estás construyendo algo nuevo, estás sacando adelante esta bolita de nieve que todavía no tiene momentum, el cuerpo se está adaptando, el horario se está adaptando, todo toma extra energía de repensar, los nuevos hábitos toman esta extra energía para recrearse y ganar esas repeticiones. Este periodo intermedio entre lo viejo y lo nuevo, ya no está funcionando lo viejo porque lo paré de hacer, pero todavía no está funcionando lo nuevo porque todavía no se establece ni tiene suficiente tiempo para que esa semilla ya esté dando resultados. Yo había estado regando una semilla que ya había florecido, ya tenía un año de regarla y de repente me fui a otra parte del jardín a sembrar una nueva semilla. Hasta que esa semilla empieza a florecer, toma entre 2 y 3 meses. Y aquí está el error que yo cometí. En vez de solo mejorar y optimizar sobre lo que yo ya tenía creado y sobre lo que yo ya estaba haciendo, caí en la trampa del borrón y cuenta nueva. En vez de seguir mejorando y alimentando la misma bola de nieve, esta misma semilla, el mismo árbol, decidí plantar una semilla completamente diferente en otra parte del jardín que tuve que sacar adelante desde cero. Y esto es igual en los negocios. Cuando tú empiezas a crear contenido, cuando tú empiezas un podcast, la primera fase es primero familiarizarte con cómo funciona, familiarizarte con los equipos, empezar a desarrollar las destrezas. En esa primera fase, en realidad todavía no podemos estar enfocados en los resultados porque primero tenemos que ganar constancia. Solo una vez que somos constantes nos podemos volver expertos. Solo una vez que nos volvemos constantes podemos entonces aprender lo suficiente y optimizar lo suficiente como para que esa semilla crezca significativamente. El costo de cambio, para entenderlo con un ejemplo de embudo de ventas, se refiere a que si tú tienes un embudo de ventas que te está generando $10,000 al mes, pero decides
cambiarlo desde cero. Decides tirar toda la basura porque dices, quiero mejores resultados. Pero cometes el error de romper todo lo que tenías antes y decir, ahora lo voy a mejorar. El problema es que todavía no has probado ese nuevo embudo. No sabes qué calidad de resultados van a dar. Pero el error grave es haber reemplazado el embudo que ya te estaba generando $10,000 al mes y reemplazarlo por algo que todavía no sabes si funciona y probablemente va a tomar varias rondas de iteración para que pueda volver a funcionar. El problema es cuando eliminamos cosas que ya estaban generando algún tipo de resultados con una aspiración de que esta cosa radical y nueva funcione mejor desde el día 1. Si has trabajado en sacar adelante un producto por 2 años y le has dedicado 2 años a posicionar el nombre, a repetir el nombre, a ganar confianza, a explicar qué es, y después de 2 años decides cambiarle el nombre, cambiar el concepto, cambiar el branding, significa que estás empezando desde cero otra vez a posicionar ese nombre, a posicionar ese producto, a posicionar ese concepto y pierdes todo el momentum. Pero la cabeza no lo calcula de esa manera porque nos dejamos llevar por la novedad, porque nos sentimos productivos y potentes haciendo el borrón y cuenta nueva. Esa idea de ahora voy a hacer algo totalmente diferente es positivismo tóxico y también es una fantasía, porque el costo de cambio es perder el momentum que nos había tomado mucho esfuerzo y energía conseguir solo por esta dopamina de estoy haciendo algo novedoso. Esto no significa que no deberíamos cambiar, ni ajustar, ni probar cosas nuevas. Lo que sí significa es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que rompemos, con lo que ajustamos, con lo que tiramos a la basura, con lo que borramos a costa de decir, creo que esto nuevo va a funcionar, porque no sabes si va a funcionar. Entonces, antes de romper algo, antes de reiniciar algo, la meta es primero decir, ya optimicé lo suficiente, ya mejoré lo que ya está. Si he tenido un podcast 1 año, antes de ponerme a pensar en un nuevo proyecto, en un nuevo podcast o ahora moverme a blogs de YouTube, primero tengo que decir, ya mejoré mis episodios del podcast, ya incrementé la cantidad de episodios del podcast. El costo de cambio es decir, empecé una cuenta de Instagram y he estado posteando por 1 año, pero ahora voy a revolucionar mi estrategia digital y voy a empezar una nueva cuenta de Instagram. Hay que tener mucho cuidado con asumir que solo por empezar una nueva cuenta de Instagram todos los problemas se van a resolver o todo va a ser más fácil, cuando en realidad ahora tienes 2 cuentas de Instagram, ahora tienes el doble de trabajo. Entonces tal vez lo que antes estabas logrando con la primera cuenta de Instagram ya no puedes lograr porque ahora tu energía está dividida. Y encima de eso, el tiempo que te va a tomar sacar adelante la nueva cuenta es un montón de este tiempo de transición hasta que empieza a ganar momentum. Para ver resultados más rápidos, la prioridad número 1 tiene que ser primero optimizar, mejorar sobre lo que ya tenemos. En mi caso, optimizar mi rutina hubiese significado pasar de sesiones de remo de 20 minutos a 25 minutos todos los días. Tal vez pasar de 7,000 pasos diarios a 9,000 pasos diarios. Es ir mejorando en lo que ya estamos haciendo poco a poco de una manera estratégica. El problema es que eso no se siente interesante y más bien se siente aburrido. Si ya estoy haciendo Orange Theory, en vez de cambiarlo todo y empezar un nuevo hábito totalmente diferente, optimizar significaría, mantengo mis entrenamientos 3 veces a la semana, pero ahora me enfoco en mejorar lo que está sucediendo adentro de ese entrenamiento. Así que voy a subir mi velocidad corriendo 10% cada mes. Optimizar algo significa ir mejorando para poderle exprimir todo el potencial y poder ir separando y reconociendo cuáles son las variables que están funcionando en vez de tirar y hacer un borrón y cuenta nueva y que se te vaya a la basura algunas partes que ya estaban funcionando. Optimizar las cosas significa dejar de vivir en este péndulo de empezar cosas nuevas y tirar a la toalla estos proyectos cada 3, cada 6 meses. Porque mientras más dramático el péndulo de estos extremos, más tiempo y energía nos toma volver a conseguir momentum y volvernos a poner en ese movimiento. Antes de empezar nuevas cuentas de redes sociales, hay que mejorar el contenido que ya tenemos, hay que duplicar la cantidad de posts que hacemos, hay que mejorar la calidad de las fotos, hay que duplicar la vulnerabilidad, antes de solo pensar, es que la nueva cuenta va a resolver todos mis problemas. El error que yo cometí fue decir, tengo que empezar desde cero, tengo que hacer un borrón y cuenta nueva en este hábito, empezar algo radicalmente diferente porque creo que eso va a resolver todos mis problemas, cuando en realidad reinicié desde cero un proceso y no tomé en cuenta toda la fase de adaptación. En una fase de adaptación todavía no estás viendo resultados, porque si nos pasamos reiniciando hábitos, proyectos y negocios cada 3-6 meses,
en realidad estamos solo viviendo en un eterno proceso de adaptación y no estamos permitiéndonos llegar a la fase en la que esos esfuerzos empiezan a dar frutos, en los que finalmente la fábrica se prende. Yo me puse a construir una nueva fábrica que me tomó 2-3 meses. Oh, sorpresa que en esos 2-3 meses todavía nada estaba avanzando. Pero yo no puedo construir la fábrica y decir, no ha dado resultados, si todavía ni la prendo, ¿verdad? Y no puedo solo moverme a construir ahora otra fábrica y después de 3 meses otra fábrica. Lo que tengo que hacer es quedarme, y si ya voy a construir algo y sacar adelante algo, saber que me estoy quedando a largo plazo y que voy a estar mejorando esa fábrica. La razón por la que esta es una trampa y la razón por la que puede ser confuso es porque sí hay ciertos momentos de nuestras vidas en los cuales sí tenemos que hacer algo radical y empezar algo desde cero. Es cuando hacemos algo por primera vez, la primera vez que abres tu cuenta de Instagram, la primera vez que empiezas a hacer ejercicio. Sí hay esta decisión novedosa, radical, emocionante, la primera vez que aprendes a invertir, la primera vez que abres tu empresa. Son estos hitos y estos momentos, pero queremos que sean pocos en nuestras vidas. Yo nunca en mi vida había hecho ejercicio hasta mis 20 años. Yo nunca había entrado a un gimnasio, yo nunca había hecho deporte. Y a mis 20 años sí tuve este momento radical, novedoso, de inscribirme y empezar a hacer ejercicio desde cero. Pero eso ya pasó y ya he estado haciendo ejercicio por 10 años. En este punto ya no necesito volver a empezar y buscar esa novedad. Necesito mantenerme constante y sostenible y optimizar sobre lo que ya sé, lo que ya domino y construir sobre eso. El crecimiento real a lo largo de los años no es radical y emocionante. Los resultados extraordinarios en el proceso no se ven glamurosos, se ven más bien aburridos y son estos días en los que parece que no está pasando nada y hay temporadas enteras en las que parece que no está pasando nada. Esos resultados extraordinarios se construyen de repetir y repetir y repetir mientras mejoras de 10% en 10% en 10%. No solo vamos a repetir lo mismo, tenemos que ir mejorando mientras repetimos. Por eso la constancia es la base, el esfuerzo es la base y sobre eso tenemos que ir aprendiendo y mejorando. Los resultados extraordinarios van a venir de quedarnos en el juego mucho más tiempo del que parece necesario y también mucho más tiempo de otras personas. Es la razón por la cual cuando tú ves documentales, lees biografías de estas personas que han logrado cosas increíbles, ellas dicen, detrás de esta medalla de oro hay miles de días aburridos que nadie aplaudió y donde parecía que no estaba pasando nada. El proceso es aburrido, es constante y por ende es enfocado. No vamos a lograr estos resultados extraordinarios si empezamos algo nuevo cada vez que estamos aburridos. Con este experimento pude ver claramente lo frágil que es mi cabeza y lo programada que está para subestimar lo que ya funciona y decir nada de esto está funcionando solo porque mi cabeza se sentía insuficiente, cuando en realidad habían un montón de cosas que ya estaban funcionando. Pero cometí el error de tirarlo a la basura y empezar desde cero en vez de trabajar con lo que ya tenía. Exageré el impacto y la potencia imaginaria de cómo se siente hacer algo nuevo, porque lo novedoso se siente interesante. Pero lo interesante y novedoso no necesariamente significa que va a ser eficiente, ni que va a ser sostenible, ni que va a dar mejores resultados. Con este experimento pude ver lo fácil que es cambiar cosas que ya están en buen camino solo para sentirme emocionada, solo para sentir ese high, solo para sentir algo que puedo como contar, para sentir esta cosa que estoy contando, que estoy haciendo y para sentirme ilusionada y interesada en el proceso. Lo importante de estas trampas es agarrarlas cada vez más a tiempo y regresar a los principios que realmente dan resultados, que es hacer lo mismo, pero cada vez mejor. Con esta meta yo fui impaciente, fui también impulsiva y eso pasa factura. Antes de empezar algo nuevo, tenemos que primero preguntarnos, ¿ya hice múltiples rondas de iteración y de mejora con lo que ya estoy haciendo? ¿Ya exprimí realmente el potencial de esta cosa que ya están dando, a la que ya le invertí este tiempo, a la que ya le puse la energía o no? Optimizar sobre lo que ya tenemos es construir con cimientos robustos versus que empezar siempre con el borrón y cuenta nueva es jugar a los castillos de arena. Es construir y destruir y se vuelve un tipo rueda de hámster que nos termina manteniendo estancados en estos ciclos de no dar suficiente tiempo a algo para que funcione y volver a empezar algo desde cero que toma de nuevo un montón de energía. Para evitar caer de nuevo en estos extremos y borrón y cuenta nueva, sabía que iba a tener que tirar a la basura esos 6 meses de esfuerzo y de estos nuevos hábitos, pero lo que sí dije, voy a regresar a algo que sé que puedo sostener y que ya tengo evidencia de que funciona para mí. Y una vez que regreso a eso, voy a mejorar y optimizar adentro de ese hábito. Así fue como decidí bajarme de ese avión, ir directito a un Orange Theory, al más cercano de la casa. Me compré un paquete ilimitado, cancelé el plan con la entrenadora personal, cancelé ese otro gimnasio y muy ágilmente, sin perder mucho tiempo, regresé a algo que sé cómo funciona, que estoy familiarizada y que ya tengo evidencia que
es sostenible para mí. Ni bien me bajé de ese avión de ese viaje, fue a mi primera clase de Orange Theory y se sintió como regresar a casa. Ya no tuve que averiguar nada nuevo, no tuve que aprender nuevas cosas. Inmediatamente se me reactivó en piloto automático mi hábito, mi rutina, pero adivina qué. Fue aburrido. Fue aburrido hacer lo mismo que ya sé hacer. Fue aburrido no tener nada novedoso e interesante y por eso sé que era la decisión correcta. Con solo un par de semanas de regresar ya me empecé a sentir más ágil, empecé a regresar súper feliz, sudada. Fue un gran alivio estar ya entrenando sin el celular, alrededor de otras personas, en estos horarios predefinidos, solo 1 hora y regresé a mi comida intuitiva. Sí alta en proteína, pero el resto intuitivo. Y oh sorpresa, se me liberó tanto tiempo, tanta energía en la semana, fueron como 9 horas que volví a liberar para usar en mi empresa, que es realmente mi prioridad. Y ahora mi objetivo es que estoy enfocada en mejorar adentro de esas 3 clases, porque ya aprendí que si tan solo me mantengo entrenando 3 veces por semana, todas las semanas por años, el hecho de que sea sostenible es lo que me va a permitir conseguir cualquier tipo de mejora y nuevos resultados. Y la última variable que este experimento me enseñó es lo grave que es mi sesgo de la insuficiencia. Este es el sesgo que constantemente me hace sentir que no estoy haciendo suficiente, sin importar qué tengo al frente o qué es lo que estoy analizando. Y este sesgo me ha hecho menospreciar todas las cosas que sí están funcionando y en este caso las rompí, las menosprecié, las ignoré porque tiendo a romantizar o a exagerar cosas como que antes lo hacía mejor, antes era más disciplinada, antes le daba tanto más duro y a compararme con eso o con lo que todavía no logro, todavía lo que no hago o la cima que todavía no conquisto. Esta tendencia me hace exagerar lo que recuerdo y sacarlo un poco de contexto y decir, eso era mucho peor o mucho mejor. Y eso es un problema más que nada cuando tomo decisiones importantes desde ese lugar. El ejemplo perfecto es cuando te aparece una foto en tu iPhone de una memoria de hace 2 años y dices, wow, qué linda esa foto, me veo súper linda o mira qué feliz me veo, mira cuánto estoy brillando o de repente te acuerdas cuánto te estabas riendo en ese momento o que en ese almuerzo con tus amigas fue un momento súper especial. Y después procedes a acordarte que en ese momento odiaste la foto, le criticaste a la foto, te sentías insuficiente, no posteaste la foto porque no te pareció que te veías bien o estabas enfocada en lo que no tenías en ese momento, le encontraste todas las fallas, estabas insatisfecha y después de unos años dices, wow, qué muda que pasé todo ese tiempo criticándome, sea cómo me veía o cómo estaba o cierta parte de mi vida y sintiéndome insegura al respecto de eso, en vez de haber estado también consciente de todo lo bueno que sí estaba sucediendo. Cuando pasan los años, tendemos a cambiar de perspectiva y a ver las cosas mucho más objetivamente. Y eso me pasó con esto. De repente en este viaje en junio regresé a recordar cómo me sentía caminando y remando, cómo me sentía en Nueva York haciendo Orange Theory, viendo mis fotos, recordando lo bien que me sentaba. Y lo fuerte fue que en esos momentos yo me sentía insegura, yo me estaba criticando, yo me estaba hablando horrible y después de un tiempo pude ver algo completamente diferente. Y con este sesgo de la insuficiencia hay un concepto de Dan Sullivan que me ha estado ayudando un montón y él lo llama la brecha y la ganancia. Tiene un libro que en inglés se llama The Gap and the Gain, que tiene que ver con este sesgo a estar siempre comparándonos con el ideal de lo que quisiéramos o la idea de perfección o esta idea súper romantizada de lo que queremos lograr o a dónde queremos llegar. Y cuando nos comparamos entre dónde estamos y el ideal que tenemos o la persona con la que constantemente nos comparamos, siempre vamos a ver una brecha de todo lo que no somos, lo que no hemos hecho, esa mentalidad de escasez. Y él dice que en realidad estos ideales, estas visiones, sí son necesarias, igual que cuando estás navegando y viendo el horizonte en un barco en el mar y ves al horizonte una isla o ves la tierra, en realidad es necesario saber que para ahí es la dirección, que en esa dirección estás caminando. Sí son estos puntos de referencia. Pero cuando estás navegando, puede que estés nadando o remando y no te estás acercando mucho al horizonte, porque en realidad la función de ese horizonte no es que te midas contra eso, sino que veas esa dirección. Para elegir nuestros planes de acción y tomar estas decisiones importantes y sentirnos energizados con respecto a nuestro camino, Dan Sullivan dice, es mucho más productivo que mires para atrás y mires cuánto ya has navegado.
En este caso, yo estaba tan enfocada en esta brecha, en este ideal, que se me olvidó mirar para atrás y decir, wow, hace 10 años yo nunca había entrado a un gimnasio. La idea de que el ejercicio sea parte de mi vida, la idea de que sea un hábito en piloto automático, sería esta locura para esa Isa de hace 10 años. Y cuando miras para atrás cuánto has avanzado y cuánto has logrado, te puedes sentir mucho más llena, mucho más con los pies sobre la tierra y mucho más objetiva con respecto a lo que estás midiendo, lo que de verdad te importa, para entonces también sentirte más motivada y energizada para seguir adelante. Y entonces yo creo que tendemos a caer en la trampa de elegir uno de los dos, querer sentirnos ya solo satisfechas y completamente merecedoras y que todo sea perfecto en nuestra vida y estar satisfechas con lo que hemos logrado solo para evitar esa decepción, solo para evitar la resistencia, solo para evitar la posibilidad de fracaso, o por otro lado, solo elegir compararnos con este ideal que nos mantiene en esta rueda de solo nunca es suficiente, nunca estoy avanzando y nunca reconozco en realidad los pasos que sí estoy dando. Y entonces utilicé ese ejercicio para mirar para atrás, conectarme con una Isa que nunca había entrado a un gimnasio y lo primero que pude reconocer es, wow, ya es parte de mi vida. En realidad, a pesar de todas estas transiciones, he logrado mantener el ejercicio como un pilar de mi bienestar, como un pilar de mi salud, como una herramienta para conseguir mis sueños. Para mí, la comida saludable es esta gasolina para poder construir y vivir las cosas que quiero vivir, y el ejercicio también. Y eso es algo que no había notado cuántos años de práctica y de repeticiones había estado acumulando a lo largo de estos años, cuánto bienestar he ganado, cuánta vitalidad he ganado, cuánta paz mental he ganado a lo largo de estos años. Y poder juntar eso y desde ese lugar decir, wow, esa Isa estaría tan orgullosa de mí, y al mismo tiempo eso no significa que estoy perfectamente satisfecha, que me voy a cruzar de brazos, que voy a tirar la toalla o que me voy a mentir y fingir que esto no me importa o que no lo valoro, sino más bien desde ese lugar decir, quiero estar más orgullosa de mí de aquí a 10 años, con una dirección clara de hacia dónde quiero caminar, de cuál es mi visión, de cuál es mi meta, pero no solo enfocada en la brecha, sino viniendo también desde esta ganancia y desde este cúmulo de repeticiones, de meses y de años que he ido acumulando en el ejercicio. Eso me ayudó a reconciliar, a quitarme un poco este peso, esa decepción, a de verdad mirar mucho más objetivamente que he estado siendo exitosa y he estado cumpliendo con una gran parte de lo que yo empecé y la meta que me puse hace 10 años, y que de la mano, para que esto pueda ser exitoso a largo plazo, va a tener que ser sostenible y va a tener que cumplir con estas variables que ya me di cuenta que tienen que estar en su lugar para que esto funcione para mí. Así que dentro de todo volví a hacer un mini borrón y cuenta nueva, porque sí tiré a la basura el esfuerzo y la energía de esos 6 meses, pero regresé a algo ya más familiar y ahora me siento tan enfocada que esto es lo que voy a estar haciendo a largo plazo. Mi expectativa se regresó a lo que sé que me funciona, a lo que sé que es suficiente para mí, que es 3 entrenamientos a la semana. Estoy mejorando radicalmente adentro de esas 3 sesiones, pero ahora noto que estoy apreciando cada momento de hacer ejercicio desde otra perspectiva y ya no tengo esta pica o esta voz interna que está diciendo como, deberías estar haciendo pesas, porque ya realmente sé cómo se sintió para mí. Y ahora, algo que también me ha dado mucha paz es que si en el futuro esta idea de mi composición corporal, del músculo, de estar súper fit o de levantar pesas, vuelve a regresar a mí desde un lugar ya más profundo, desde un lugar más mío, ya voy a tener un montón de data que puedo utilizar para asegurarme de que hago un experimento más preciso y más informado. Desde esta perspectiva, nunca hay un experimento desperdiciado. Más allá de que haya sido una decepción, más allá de que no me haya gustado o me haya causado inseguridad, más allá de que me ha tomado otra vez un par de meses volver a ver cierto tipo de resultados, pero ya me siento encaminada, me siento enfocada, sé que estoy donde quiero estar y que esto es lo que voy a estar haciendo a largo plazo. Eso también ha liberado un montón de espacio mental, de ya no tener un pie adentro y un pie afuera, de ya no estar pensando en las otras posibilidades y de cada vez que viene una idea novedosa de como, pero tal vez podríamos hacer esta otra cosa. Ahora estoy pudiendo regresarme con un montón de certeza y seguridad, como, regrésate a donde estás, regresa a tu meta, regresa a tu camino y vamos a seguir construyendo con esta bola de nieve que ya está en movimiento. De este experimento fallido nos podemos llevar 11 recordatorios y son los aprendizajes que yo me saqué tatuados en el corazón después de esta experiencia. Número 1.
todos nuestros planes son en realidad hipótesis y suposiciones, hasta que no lo hacemos, no sabemos lo que realmente toma, cómo realmente funciona y cómo realmente se siente. Probar una hipótesis no se trata de cumplir expectativas, sino de seguir ajustando nuestros experimentos y haciendo mejores experimentos a futuro. Número 2, una meta superficial no es capaz de sostenernos a largo plazo, porque las metas que elegimos por comparación, por voces de otros o por cómo se ven por afuera, no son capaces de generar suficiente gasolina para sostenernos. Pero en cambio, cuando elegimos metas conectadas con fibras profundas de nuestro ser y porque realmente nos importa, no por cómo suena, no por cómo se ve, entonces ahí es cuando sí podemos acceder a unos tanques de gasolina mucho más grandes y duraderos. Número 3, el esfuerzo no garantiza resultados. Solo porque nos esforzamos en algo no significa que ya nos merecemos automáticamente o cumplir ese sueño. El universo no nos debe nada. El esfuerzo es el mínimo requisito para entrar a la cancha. Número 4, la calculadora mental casi siempre está mal. Los cálculos que hacemos antes de empezar algo sobre cuánto tiempo va a tomar o cuánto esfuerzo va a tomar o qué tan duro va a ser son solo adivinanzas hasta que no estamos en la cancha haciéndolo y probándolo. Lo más probable es que va a tomar más tiempo, más esfuerzo y más energía de lo que asumimos al principio, y parte del juego es descubrir lo que realmente toma. No lo que pensábamos que toma, no lo que asumimos que debería tomar, lo que realmente toma. Número 5, no podemos pedir la medalla si no queremos el estilo de vida que la consigue. No podemos pedir un resultado sin estar totalmente comprometidos con el estilo de vida que va de la mano, porque si no estamos comprometidos con ese estilo de vida, entonces es mejor soltar la medalla. Número 6, el borrón y cuenta nueva es una trampa porque reiniciar algo pierde momentum. En cambio, mantener algo que ya está en movimiento y hacerlo más grande es mucho más fácil que empezar algo desde cero. Cambiar estas cosas y reiniciarlas tienen un costo de cambio, así que antes de reiniciar cualquier cosa en nuestras vidas y caer en esta potencial trampa de la novedad, que es bien tramposa, hay que asegurarnos de primero decir cuánto optimicé, cuánto iteré sobre lo que ya tengo, porque los resultados extraordinarios vienen de quedarnos mejorando en algo por años. Número 7, el crecimiento real es aburrido y repetitivo. Los grandes logros se construyen con miles de días aburridos, sin aplausos y sin validación, y no se pueden construir si estamos buscando la novedad cada 3 meses. Número 8. Hay que tener cuidado con estos sesgos que nos hacen romantizar el pasado o romantizar el futuro, porque es fácil recordar el pasado o extremadamente peor o extremadamente mejor de lo que era, pero en realidad en el pasado sentías una combinación también de cosas positivas y cosas difíciles y retadoras exactamente igual al presente. Y hay que tener mucho cuidado con tomar decisiones, elegir metas o poner planes en movimiento desde ese lugar de que en el pasado todo era perfecto o de que en el futuro todo va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Número 9, lo sostenible se siente aburrido y lo aburrido es bueno. Regresa siempre a lo que funciona por largos periodos de tiempo, por encima de extremos que no duran nada y que nos dejan más estancados que antes. Número 10, cuando haces un experimento y eliges una meta, siempre determina y elige el tiempo que le vas a invertir antes de comenzar. Y no saques conclusiones antes de llegar a ese checkpoint. Si vas a analizar un experimento y quieres de verdad llevarte su sabiduría, lo tienes que hacer con la cabeza fría, en una fecha preelegida y después de darle unos meses de experiencia real. Y número 11, muchos de nuestros experimentos no van a funcionar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. El secreto está en analizar la data, sacar mejores conclusiones y después crear una nueva hipótesis y regresar a la cancha lo antes posible. Mientras antes te subes al caballo, mejor, porque el peor enemigo es quedarnos en el victimismo, lamiéndonos las heridas y cruzados de brazos. Es mejor cortar ese tiempo muerto, recalibrar el ejercicio y regresar a la cancha. Y para cerrar y ya despedirnos, quiero enfatizar que no ha sido duro, no es que no fue pesado, no es que no fue triste enfrentar estas expectativas, enfrentar que los resultados no se dieron, pero al final del día, cuando alargo mi horizonte y pienso en cómo voy a recordar esto de aquí a 5 años, voy a estar sumamente agradecida de haber hecho este experimento y también el análisis, porque todo esto que aprendí me ayuda a tomar mejores decisiones y ponerme mejores metas, no solo en el ejercicio, sino en todos los aspectos de mi vida, porque acuérdate que todo lo que aprendemos en una área de nuestra vida lo podemos trasladar a otra área.
Y todo lo que mencioné en este episodio son cosas que llevé inmediatamente a aplicar adentro de mi negocio, porque siempre estamos utilizando la misma cabecita, el mismo cerebro, el mismo corazón para tomar decisiones y elegir metas en todas las áreas de nuestras vidas. Cómo hacemos una cosa tiende a ser cómo hacemos muchas otras cosas en nuestras vidas. Encontrar estos puntos ciegos, encontrar estos sesgos, entender estos lugares en los cuales pataleamos, en los que caemos en el borrón y cuenta nueva, en el que romantizamos el pasado o el futuro, son aprendizajes tan necesarios para seguir construyendo la vida de nuestros sueños. Y todo empieza con que más allá de que cumplimos nuestras expectativas o no cumplimos nuestras expectativas, de darnos el tiempo para reflexionar y llevarnos todas estas monedas de oro que coleccionamos para entonces poderlas utilizar a nuestro favor. Y ahorita que se está acabando el año, no te pongas a planificar tu nuevo año sin primero asegurarte de analizar el año que se está acabando. Uno de los errores más graves que yo cometí con mis planificaciones estratégicas por mucho tiempo fue sentarme con esta página en blanco a soñar el nuevo año sin data, sin primero hacer un análisis profundo que informe de una manera más precisa los sueños que estoy poniéndome y las metas que estoy eligiendo. Las aplicaciones a la planificación estratégica del 2026 ya están abiertas. Vamos a pasar todo diciembre haciendo eso. Si tú ya aplicaste, ya mismo vamos a empezar a aceptar personas y mandar respuestas. Así que si ya mandaste tu aplicación, estate súper atenta a tu correo porque todo eso va a suceder por ahí. No es como un lanzamiento tradicional porque la planificación estratégica es un programa avanzado que se maneja solo por correo y aceptamos a personas de manera personalizada. Yo leo cada aplicación personalmente y es solo para personas que genuinamente se rehúsan a desperdiciar diciembre y que lo quieren utilizar como el calentamiento para el nuevo año. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este episodio el link para que puedan ir a la página web de la Planificación Estratégica Avanzada 2026 y adentro de la página web puedes encontrar el botón para llenar una aplicación. Yo voy a estar leyendo cada aplicación personalmente y eso es lo que se viene en diciembre para empezar el 2026 con un año potente, organizado y tomarnos diciembre como el calentamiento. A mí me gusta pensar que diciembre es el primer mes del nuevo año porque es ahí donde yo tomo las decisiones más importantes, porque yo no puedo darme el lujo de empezar enero recién a ver qué hago, recién a empezar a tomar decisiones. A mí me gusta empezar enero ya con total enfoque y decir, esto es exactamente lo que va a pasar y ya ponerme manos a la obra. Para mí empezar enero y recién empezarme a preguntar qué será de hacer, qué meta voy a tener, qué voy a planificar, termina siendo una gran distracción y me deja como pataleando y confundida. Así que para mí diciembre es el mes de calentamiento para el 2026 y por eso hacemos la planificación estratégica avanzada ahí. Así que si tú también te rehusas a desperdiciar diciembre y dejarle como un mes muerto y quieres hacer una planificación realmente avanzada, y no estoy diciendo eso de chiste, no es una planificación de solo soñar o hacer un vision board o de solo elegir metas gigantes, es un programa en el que te enseño exactamente cómo yo planifico mis años, cómo analizo la data, no solo de la empresa, sino también en otras áreas. El link está abajo en la descripción y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.